Hola a todos y todas, bienvenidos a Ciclo, como todos los jueves con información y análisis de cara a las elecciones nacionales. Faltan, Carlos, 10 días para el 27 de octubre. Increíble, ya recta final. Recta final total, y hoy vamos a estar con una mesa de análisis para abordar un tema que se ha discutido en todo este periodo de gobierno y antes también, que es el sistema de justicia, el funcionamiento del sistema de justicia. Ha habido muchas críticas a la cuestión de la independencia, de la justicia respecto del poder político y también algunas propuestas en las que hay coincidencias entre partidos, como la creación de un Ministerio de Justicia. Exactamente, sí. Hoy en particular nos vamos a salir un poco del tema electoral porque nos vamos a sumergir también en una entrevista con el periodista e investigador Lucas Silva, ex director de periodístico de La Diaria, y también con el guionista y realizador Pablo Stoll, que son los responsables del facilitador, ¿no? Nos vamos a meter en los entretelones de esta película, una producción de La Diaria, financiadas por suscriptores de La Diaria también, que aborda dos casos complejísimos, ¿no?, de esta gestión de gobierno. Por un lado, Marcet, y por el otro lado, Astesiano. Dos de las crisis institucionales más importantes de este gobierno. Absolutamente. Y así como tuvimos la semana pasada la historia de Susana, una militante frente amplista en el ciclo Militantes, hoy vamos a escuchar la historia de un tocayo tuyo, de Carlos, del Partido Nacional. Y básicamente lo que queremos con este ciclo es de alguna forma retratar y homenajear y también escuchar y conocer las historias de esas personas que son el corazón de las campañas electorales. Nos va a acompañar hoy también Roberto López Belloso de Le Monde Diplomatique Uruguay, porque la mirada internacional también es importante en distintos procesos electorales. Pero si les parece, nos metemos de lleno en el resumen electoral de la semana. Resumen semanal. Campaña de enchastre. Detectamos una maniobra muy grande, la pauta, o sea, el pago de mucho dinero para que un video de campaña negativa contra mí, personal aparte, estuviese muy visible en YouTube. Hablamos de miles de dólares, para inundar YouTube de esa manera hace falta miles de dólares. Cuando miramos su nombre, se llama Mario Riorda. Cuando googleamos a Mario Riorda, resulta que Mario Riorda es un conocido estratega electoral argentino y casualmente el estratega electoral principal de la mesa chica de Yamandú Orsi. Tiene todo el derecho del mundo a reclamar, no tengo ni idea, pero no se puede hacer campaña sucia. Ninguno tenemos que hacer campaña sucia. Tiene razón, si hay campaña sucia, la tiene que combatir. Debate sobre seguridad social. Porque es un modelo caro, es un modelo ineficiente para el trabajador, no para el gran capital, y es un modelo inseguro para el país. Estamos ante una reforma improvisada, injusta, intra e intergeneracionalmente, y eso vamos a profundizarlo, que estatiza todo el sistema en contra de lo que son las recomendaciones de la OIT y que tiene un impacto muy grande en el financiamiento público inmediato y también en un horizonte de no muchos años, un impacto fiscal muy relevante. Cadena nacional. El PIT-CNT brindó un mensaje en cadena nacional sobre el plebiscito de la seguridad social, en el que presentó breves historias personales y algunas cifras económicas. El mensaje remarcó la apuesta a llegar a diferentes electorados. En este último tirón se necesitan muchas manos para salir a la calle, a conversar, a convencer, a perder el miedo, a repartir la papeleta blanca del sí para que llegue a cada hogar. Movilización. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria realizó un paro nacional de 48 horas por la educación y por trabajo, acompañado de movilizaciones en todo el país. La medida fue calificada de terrorismo por el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, y reivindicada como movilización política por FENAPES. Al segundo día de paro se sumó el PIT-CNT con una movilización por 18 de julio con la consigna contra el modelo de la desigualdad por los cambios necesarios. Delgado sobre Ripoll. La fórmula del Partido Nacional estuvo en un acto en Paysandú y Álvaro Delgado terminó refiriéndose al físico y la edad de su compañera Valeria Ripoll y pidiendo disculpas a su esposa, Leticia Lategualde. 42 años, miren lo que es. ¡Un bombón! Perdón, Leticia. Es un piropo permitido, ¿verdad? Tras las críticas, aseguró que fue un chiste desafortunado. Barriada del Frente Amplio. Yamandú Orsi y Carolina Cose estuvieron el fin de semana en Tala, Canelones, una localidad con marcado perfil nacionalista, donde el Frente Amplio se hizo sentir. Junto a los candidatos salieron en barriadas cientos de militantes por distintos puntos del país para explicar puerta a puerta las propuestas del partido. 60 distintos puntos del país nos estamos juntando para hacer la barriada más grande de la historia del Frente Amplio. Vamos a hacer más de 20.000 uruguayos y uruguayas golpeando la puerta de más de 1 millón
de habitantes, de más de 1 millón de compatriotas que habitan en cada lugar del territorio nacional. La victoria se construye así, mano a mano, puerta a puerta, conversando con los vecinos, con los amigos, con los feriantes, con todos aquellos que de buena voluntad quieren un cambio para el Uruguay. Timbrazo nacionalista. También estuvo de recorrida Alianza País. El espacio del Partido Nacional hizo un timbrazo en Montevideo y Canelones. Sus principales dirigentes recorrieron los barrios entregando listas y la papeleta amarilla para habilitar los allanamientos nocturnos. Ojeda y Sanguinetti en la campaña del Partido Colorado. Andrés Ojeda se ubica a solo 6 puntos de Álvaro Delgado en algunas encuestas, por lo que aumenta la expectativa de que logre pasarlo y competir en un posible balotaje con Yamandu Orsi. Sobre esto habló el expresidente y líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Es muy difícil, hay que ser realista. Soy un viejo político, soy realista. Uno nunca pierde la ilusión. También me dijo que me guardara para la intendencia, también me dijo que no iba a ganar la interna. Así que si es por ese nivel de vaticinio, me alegra que haya dicho esto. Bueno, tal como les anunciábamos más temprano, nos acompañan Lucas Silva, periodista y exdirector de La Diaria, responsable de la investigación El Caso Astesiano, premio Revelación del Bartolomé Hidalgo, sobre el cual además se sustenta justamente la trama de esta película El Facilitador. Y por otro lado está también Pablo Stoll, cineasta de reconocida trayectoria, responsable de 25 Watt, Whisky, Hiroshima, 3, por ejemplo, que en este caso sos guionista de la película. Bueno, bienvenidos, una película documental que aborda dos de los casos más complejos, ¿no?, que ha sucedido a lo largo de este periodo de gobierno, ¿no? El caso Marcet y el caso Astesiano, ¿no?, y que se presenta además, se estrenó en el día de ayer. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos. El documental además tuvo su preestreno este fin de semana pasado para suscriptores y suscriptoras de La Diaria y queríamos consultarle, bueno, cuáles fueron las primeras repercusiones que tuvieron a partir de ese preestreno de hace pocos días. ¿Quién arranca, Pablo? ¿Arranco yo? No. Arrancamos. En realidad mis repercusiones fueron que vos mandaste mensajes que la gente estaba todo bien, le había gustado. Sí, en general. Nos llamó la atención que hubo más risas de las que esperábamos, tal vez. Eso fue como un comentario que hicimos nosotros, pero todas buenas en realidad. No sé, la gente sale un poco, hubo charlas afuera del cine, fue justo un evento particular, la presentación, la gente justo que había financiado, porque eso es la otra cosa. El documental tiene un modelo de financiamiento bastante atípico, de gente más bien de la comunidad de La Diaria, y se dieron conversaciones afuera, se generó más o menos lo que pensábamos, y así que por ahí todo bien. ¿Por qué consideraron importante hacer esta película? Para mí, por una cuestión como de curiosidad básica. O sea, yo no estoy en el mundo del periodismo, digamos, trabajando con Lucas, pude como Lucas y con Darío, ¿no?, que fue como el equipo periodístico en la película, pude como ver un poquito las cosas de su lado. Generalmente mi trabajo en audiovisual es desde otro lugar, o sea, como yo soy guionista, trabajo de guionista, dirijo lo que puedo, pero en general, o sea, no trabajo sobre material de la realidad, digamos, o sea, que tiene esa dificultad intrínseca de que la realidad no es verosímil. O sea, la realidad es bastante más líquida que lo que nos enseñan las escuelas de guión, que tenemos que poner dentro de las cosas para que funcione una trama de ficción. Entonces, me interesaba trabajar desde ese lugar y además, nada, bueno, tenía como mucha curiosidad como ciudadano por los casos estos, que eran raros. O sea, me parecía sobre todo me parecía eso, como extraño, como un gobierno con tanto cuidado en determinados lugares de la comunicación, justamente, se comía estos mocos. Ese tipo como de... O sea, y bueno, entonces, o sea, estaba como ese hilo para tirar a ver qué había ahí, tipo, o sea, qué podíamos ver como ciudadanos y qué podíamos, o sea, cómo podíamos tratar de explicarlo de alguna forma. O sea, esa era un poco la idea. Había algunos lugares oscuros ahí que quedaban, en ese sentido el documental arroja luz sobre algunos episodios. Creo que ordena, por lo menos era el propósito, esperemos haberlo logrado, ordena cosas que en un momento de la secuencia informativa fue como una catarata de acontecimientos que de hecho ahora repasando muchas veces nosotros nos acordamos, muchas cosas que fueron pasando y bueno, y lo que intentamos fue como ordenar esas piezas, ponerlas en contexto, pero también ponderar las que nos parecían más relevantes. Y del lado del periodístico, digamos, lo que para nosotros fue buenísimo fue
estos casos son judiciales y son arduos. A veces como cuando te metes mucho en un caso que lo estás cubriendo para el diario, después te cuesta explicar, te cuesta ver qué es lo importante, te cuesta ponerte más en el lugar del ciudadano, a veces quedas como un poco obsesionado con algún dato, con cosas, y por otro lado, ni que hablar acá, aparte de lo audiovisual, de poder contarlo. Yo creo que ahí, como que en un momento también pasamos a una zona de confort que fue más, no tanto el detalle de lo judicial administrativo, sino eso, de el manejo de la comunicación. Por eso tiene también muchas declaraciones públicas, recordar qué se fue diciendo, cómo se administraron las dos crisis políticas. Eso fue un poco lo que yo creo que se alcanzó. Lucas, ¿y cómo fue para vos el proceso? Ya tenías esta trama desarrollada, no escrita, justamente en el caso astesiano, llevarla como a este otro plano, ¿no? Lo que implica un trabajo documental. ¿Qué implicaba para vos? Y esto que básicamente el mayor desafío era eso que te decía recién, ¿no? Sintetizarlo. El caso Marcet yo no lo había elaborado desde ese lugar, ¿no? Decir, bueno, recordar cada cosa. Yo creo que también en los dos casos tenemos una ventaja que es podemos prescindir bastante del punto de vista porque hay mucho material. Hay mucho material de audiencias, de audios, o sea, no hay fuentes, como a veces decimos, bueno, me dijeron esto, entonces yo con esto armo lo que me dijeron. No, acá hay, te podrá gustar o no después cómo quedó armado, pero es incontrastable, digamos, son materiales que están ahí y aprovechar cierto conocimiento sobre el caso para ordenarlo, te deja esa comodidad de lo que yo piense sobre cada tema o cómo se administró, queda un poco, no es tan irrelevante, porque hay mucho material rico que era elegirlo, seleccionarlo. Yo creo que tiene muy buen montaje en ese sentido, tiene las ilustraciones de Federico Murro que quedaron, para mi gusto, son buenísimas y sirven para ir contando cosas y que sea lindo de ver. Y en ese sentido, ¿cómo distribuyeron la tarea, ¿no? En cuanto al guión y en cuanto a la investigación. Y un poco hubo muchas reuniones del equipo con Lucas, con Darío, con Espeña Americano, la productora ejecutiva. Darío Klein, estamos hablando de periodista. Y ahí fuimos como más o menos viendo un poco qué queríamos contar de todo esto, ¿no? O sea, la idea era trabajar sobre estos casos que nos parecían, a todos nos parecían como que eran interesantes, trabajar un poco sobre ese punto de vista que decía Lucas, ¿no? Sobre cuál era el relato que había, o sea, que había llegado a los medios, que todos habíamos de alguna forma u otra ido absorbiendo o conociendo, qué cosas no estaban tan dichas en los medios y sí había otros medios de prueba para poder traerlas o relacionarlas. Entonces, todo ese mare magnum de información fue un guión que tenía, no me acuerdo si eran 60 páginas, que estaba estructurado como una narración, o sea, como una voz voiceover, como se le llama en la jerga, como iba contando un poco lo que iba pasando, y eso se iba viendo a través de entrevistas que teníamos pensado hacer, o material que ya existía, ya sea de los audios que había conseguido la investigación, o material de archivo, básicamente. Y bueno, ese guión, eso se armó, se buscó mucho material, se fue armando, se fue desarmando, se fue como trabajando, y en un momento llegamos como a una especie de primer corte, ¿no? Digamos que tenía algo así como 2 horas 40, tenía todo, y tenía un tema que era que nos pasaba esto, que nos parecía muy importante, también como el intercambio, o sea, entre nosotros, el intercambio, o sea, no sé, como con la gente con la cual charlamos en general, o sea, en mi caso con mi esposa y mis amigos, si no estoy haciendo algo sobre esto y que todo el mundo tuviera como una idea distinta sobre qué estábamos hablando, o sea, no porque había como eso había sido como una catarata de información, los casos se habían mezclado, uno había pasado antes que el otro, pero después se había sabido después, entonces toda esa historia hacía que fuera muy complicado y que fuera imperioso ordenarlo. Entonces ahí ese super guión y ese super montaje lo agarró Lucas y lo reordenó como en ese, o sea, diciendo esto que dijo recién, o sea, poniendo determinado énfasis en algunas cosas quedaron afuera, algunas cosas que nos parecían graciosas o interesantes o directamente delirantes, o sea, que no llevaban a demasiado, o sea, más allá de que en algún momento habían sonado, no sé, tipo el pescado, yo qué sé, no sé, como cosas que habían en la vuelta. Callejones informativos. Claro, que en realidad tipo, o sea, daban color, pero no estábamos hablando de lo que queríamos hablar, que era armar el cuento de la trama
que se vio ante nosotros, o sea, explicada, digamos, como separada y puesta como con determinados énfasis. Sí, en el medio ahora, viendo qué cosas sacar, íbamos tomando definiciones. Yo que sé, en un momento queda claro que se apuntó más a ver, bueno, cómo se manejó este tema desde la torre ejecutiva, ¿no? Y eso implicó, por ejemplo, que había capítulos de, no sé, el tema del casamiento de los dos rusos en el Chuy, que para nosotros tenía una riqueza, digamos, pero era muy difícil de vincular directamente con la torre ejecutiva. Y de hecho, si lo pensás un poco, capaz que es un hecho que hasta mejor para una ficción, no sé, es como una cosa que la escena, y costaba reconstruirlo un poco. Es tan delirante que es como... O sea, como que se escapa del verosímil incluso de un documental. O sea, que es como difícil de meter dentro de la situación, más allá que está todo probado, de que hay tipo que está ahí, digamos, ¿no? O sea, de hecho, esos capítulos están armados. O sea, están ahí como... Quedaron 2 capítulos armados. Quedaron 2 capítulos armados, como de 2 cosas que eran como... Nada, que movían el foco un poco hacia otro lugar, que no nos interesaba tanto, pero que son cosas que pasaron, digamos. Claro. Dijeron que el foco estuvo puesto muchas veces en la actuación desde la torre ejecutiva, y también vos decías, Pablo, cómo se fue lidiando con esas crisis institucionales y cómo se fue comunicando también. Ahí, ¿qué consideran? Y estamos en campaña electoral claramente, ¿qué cuidados hubo que tener en relación con eso? Y también, ¿qué papel consideran ustedes que jugaron y que juegan estos 2 casos en la campaña electoral? Eso es más para un politólogo, pero me animo a decir que son 2 casos que mínimamente llegan más directamente al presidente, ¿no? De hecho, a nivel judicial sucedió eso, el presidente tuvo que ir a declarar por uno, es probable que vaya a declarar por otro, en el caso de Marcetti, la destrucción de documentos. Pero nada, yo creo que, y además hubo momentos de baja aprobación del presidente que, si vos mirás, tienen un poco que ver con los momentos más álgidos de estos casos. Pero, no sé, en el documental tampoco es como que vamos recordando cómo se fue administrando, cómo la torre ejecutiva respondía a cada situación, tanto en la opinión pública, en el Parlamento, y simplemente ponemos eso. Yo creo que ahí la gracia es recordarlo y repasarlo, de cosas que mucha gente vio y que ahora, visto como una globalidad, capaz que tiene otro sentido. Sí, hay como una cosa o sea, digamos, el documental no es electoral, digamos, en el sentido como no es propagandístico o intenta pedir el voto a alguien sobre una cosa, pero sí, o sea, es una cosa que pasó en el gobierno que se está yendo, fue una cosa que pasó un poco a contramano de lo que el gobierno vino a ofrecer, y nada. Y, o sea, mi intención, digamos, como narrador, digamos, era, bueno, tratar de explicármelo para mí, ¿viste? Que a ver si puede quedar un poco más claro, porque realmente es una cosa como que yo entré al proyecto sin tener muy claro qué era lo que había pasado, por qué había pasado esto. Salvo el proyecto, tampoco tengo demasiado claro algunos porqués, pero sí sé qué cosas pasaron, está ordenado en el sentido como, bueno, mientras pasaba esto otro, mientras sucedía tal cosa, nos contaban tal otra. Y bueno, o sea, un poco la idea era como explicar estos años en que tuvieron estos dos casos que además salían a la palestra, después bajaban, después salían, después bajaban, después venía otro, después, o sea, tipo, toda esa historia como se fue dando. Bueno, toda junta y para verla, digamos. Y además comentábamos, por ejemplo, entre colegas, que es llamativo cómo no existe nada de esto, no se había hecho, digamos, es un diferencial también del documental, el hecho de poder narrar esta historia de manera ordenada, en un informe completo, porque fueron casos muy relevantes y que generaron crisis al punto de que renunciaron ministros, de los ministros más importantes del gobierno, y sin embargo no hubo, no sé si tienen la misma sensación ustedes, pero no hubo una narración ordenada y permanente y también extendida en otros medios sobre esta situación, más allá de la anécdota del caso a caso, digamos, ¿no? De las cosas que iban pasando. Sí, y que tiene final abierto también, porque eso es lo otro, son casos judiciales, como decía al principio, que de hecho siguen abiertos. Entonces también era como una oportunidad de decir, bueno, esto va a estar para cuando haya que analizar qué pasó en este gobierno, incluso cuando ya a partir del año que viene este gobierno ya no esté en funciones, ¿no? Pero queda este documento, ahí tenés una foto de lo que pasó mientras estaba. Sí, claro, en materia viva, ¿no? Esto se sigue desplegando. Claro. De hecho, el guión ese madre, digamos, que armamos, y ese primer corte de 2 horas y 40, o sea, tenía un cartel que decía no termina, digo, no tenía final.
De hecho, entre que lo armamos y que terminamos la película, pasaron un par de cosas que le dieron como un pequeño cierre, pero que en realidad es un cierre que no es tal, digamos. O sea, es una cosa que sigue. Va a seguir pasando cosas. De hecho, siguen apareciendo noticias sobre los casos, sobre todo en estos días sobre el Deciano. Entonces, es como muy... Tenía también como ese desafío como para mí que al venir de la ficción, o sea, tipo, todo tiene que cerrar de alguna manera. También era como raro decir esto, bueno, tipo, en este momento soltamos y esto va a quedar y queda ahí como picando y, o sea, no sabemos qué va a pasar con él, digamos. Sí. Un par de particularidades que tiene que ver con el proyecto también, ¿no? Hoy hablábamos del financiamiento, esto también tiene una distribución alternativa, ¿no? Con lo cual eso plantea, bueno, un vuelo propio de esta película, ¿no? Sí, de hecho hubo proyecciones desde el interior, que eso está bueno, al aire libre, en teatros. Sé que y en también hay gente, públicas, ¿no? Gente que se ha juntado a verla también, así como en estos días también, que es cierto que son muy efervescentes, hay gente que se ha juntado a verla, y eso está buenísimo, sí, porque también te llegan repercusiones que son de más de uno, digamos, entonces está bueno. Suscriptores de la diaria organizando cines en su casa y ese tipo de cosas nos han llevado anécdotas. ¿Y qué líneas, bueno, no les voy a preguntar si van a continuar con otros documentales, pero qué líneas de investigación les parece que se abren a partir de este documental? Y capaz que Lucas puedes contar un poco también de los futuros proyectos en... Sí, de hecho me quedé pensando ahora de esto, ponerle, salió el documental y enseguida ya hay un capítulo que intenta explicar lo que sucedió con el teléfono y de repente ya tenemos noticias, ese habría que cambiarlo, parece una entrega del teléfono a Deciano, ya hay como cosas que se siguen dando. A mí en particular el tema de Marcet y del narcotráfico es algo que me parece que puede estar bueno. Y ahí yo estoy pensando ya más capaz que con la cabeza del libro, no sé, o algo así. Pero sí me gusta como... Parece que el narcotráfico es un tema re interesante para seguir trabajando más allá de incluso, viste, pensarlo en términos de Estado y más allá de qué gobierno de turno haya, sino como una problemática que trasciende los gobiernos y que tiene que ver con cómo se vincula el narcotráfico con la política. Eso me parece un tema re interesante. ¿Y Pablo, quedaste con ganas de hacer más documentales o ya con ya está? No sé. De este en especial me gusta mucho el trabajar con el archivo. Me pareció que fue una buena decisión. También noté notamos los que trabajamos una falta importante de cariño por el archivo en el Uruguay. O sea, como de que todos los archivos son importantes, los informativos de todos los días son importantes, está bueno que los guarden, se guardan muy mal, entonces es como después difícil recuperarlos, entonces hay que terminar yendo a YouTube o a fuentes así un poco como de baja calidad. Estaría bueno como que eso alguien lo pensara un poco más. Incluso de episodios tan cercanos. Sí, totalmente. Claro, tenemos archivo de prensa escrita, pero audiovisual, ¿no? Digamos, y por cuestiones privadas como YouTube o como, no sé, Radio Cat y cosas por el estilo, se pueden acceder a un montón de cosas que, tipo, si no fuera por eso, o sea, quedarían, o sea, si fuera por los dueños, digamos, de las imágenes, quedarían bastante perdidas. Y que eso me parece súper importante. Y nada, después, o sea, el trabajo con Federico Murro haciendo las ilustraciones, que fue como bueno, o sea, tenemos que ponerle imágenes a algo que no tiene imágenes, que son audios que nunca tuvieron imágenes, digamos, o sea, como que son audios filtrados o que son lugares en los cuales se dieron reuniones en las cuales nosotros no accedimos, o sea, o no sé, o las cosas de la fiscalía, que son como de entrevistas uno a uno, no sé qué. Como aquella famosa reunión entre H y la FLUF. Claro, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, y ahí Darío Klein se le ocurrió como esta historia de los sketches que se hacen en los juicios norteamericanos, que es una cosa como tenemos más de las películas nosotros. Y bueno, nos pareció que estaba bueno como recurrir a eso, que es como un tipo de dibujo rápido. O sea, Federico es un gran dibujante, pero además es muy rápido, trabajaba muy rápido dibujando para nosotros. Entonces, o sea, no es una película que tiene animación, tiene unas pequeñas animaciones, pero sobre todo tiene esa idea, como que me pareció que estaba bueno como utilizarla para darle un poco de imagen a esas cosas tan ilusivas que eran los audios, que generalmente cuando se usan en audiovisual se ponen como unas rayitas, así como una especie como de representación de WhatsApp. Entonces, bueno, tipo, fuimos más por ese lado.
Que hace como un elemento además de identidad del documental, ¿no? Quedaron las ilustraciones. Sí, las ilustraciones como que quedaron, o sea, son unas ilustraciones bastante especiales, o sea, me parece que Federico le pegó mucho por ese lado, pues también, o sea, empezamos trabajando con muchos estilos, muchas formas, pero después nos fuimos decantando para hacerlo siempre por este lado. Y nada, me parece que eso quedó muy lindo y fue como, o sea, que le da como una unidad estética al documental que me parece como interesante. Y no sé si seguiría haciendo documentales, pero sí sigo siendo curioso de las cosas que pasan, digamos. Y me parece que cuantas más películas haya y más documentales haya, mejor vamos a entender la realidad que nos rodea, ya sean de documentales o ficciones, pero o sea, que nos falta, así como nos falta cuidar el archivo, también nos falta como generar cosas que pongan en relación los temas y la realidad con el punto de vista de otro puesto ahí a ver qué pasa. Me parece que lo más interesante del documental sería eso, como que, bueno, nosotros hicimos una edición, en el sentido más estricto, de un tema. Bueno, los demás tienen la palabra de qué es lo que quieren, qué es lo que nos faltó, qué es lo que se podría agregar, cuál es el punto de vista que no pusimos. Está ahí como para la discusión. Y también la potencialidad del financiamiento de la comunidad, ¿no? Que mostró que cuando la comunidad se siente como convocada, en este caso la comunidad de la diaria, convocada a financiar proyectos de este tipo, responde y bueno, fue posible también el documental gracias a eso, ¿no? Absolutamente, sí. Proyecto de seriedad, ¿no? Y de relevancia, además periodística. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pablo. Muchísimas gracias también, Lucas. Mucha suerte con este proyecto documental que ya están dando y repercutiendo. Seguimos con más información en Ciclo. Es bien claro que sin la militancia política, las campañas electorales serían absolutamente diferentes, absolutamente distintas. El militante es aquellas personas que dedican su tiempo, su esfuerzo, su tiempo en salir a convencer a los demás de las ideas de sus candidatos, de sus partidos políticos. Por eso en Ciclo creíamos que era bien importante darle relevancia a este motor, de alguna manera, del proceso electoral. Por eso desarrollamos esta serie donde pone atención en el corazón de los partidos políticos. La semana pasada compartíamos lo que era la experiencia de vida militante de Susana, del Frente Amplio, y hoy nos metemos de lleno con Carlos, un tocayo de la lista 40 del Partido Nacional. Soy Carlos Badaraco, tengo 58 años. Nací en El Prado y de muy chico me vine para el barrio Marconi. Nosotros nos mudamos para acá con Alicia, limpiamos lo que era un basural, construimos nuestro ranchito acá, pasamos por 2 incendios. Trabajamos en todo, trabajamos en el mercado. Yo salía a clasificar residuos y Alicia limpiando pisos en casa de familia, los dos siempre juntos y apoyándonos. Mandamos a los chiquilines a estudiar, pudimos que Carlitos estudiara en la Facultad de Derecho y después abandonó la Facultad de Derecho y se hizo diseñador gráfico. Y Mónica, con la idea de chiquita siempre de ser maestra o profesora, se dedicó a lo que quiso, es profesora de historia, egresada del IPA. La militancia social nosotros empezamos hace un montón de años cuando vimos en las condiciones en que estaba el barrio, de ver que los chiquilines nuestros parecían distintos a los demás aunque no lo eran. Ellos tenían otro método de vida, otra forma de ser que los otros niños no tenían, entonces queríamos darle la misma oportunidad a todos los chiquilines y empezamos con una escuelita, con Alicia acá, le damos la leche, pero la excusa era del vaso de leche para que estudiaran, le controlábamos los deberes y entonces ahí empezamos. Y un día nos conoció un señor, concejal, y nos presentó con Javier García, con Rodrigo Boñi allí en El Borro y a partir de ahí empezamos a militar en la 40. Creo que es por ahí un poco la conciencia social y las ganas de servir. Creo que las ganas de servir la tuvimos siempre. Y nosotros siempre veíamos desde lejos la política como que son personas de otro contexto social. Y no, nos incluyeron lo más bien. Y a partir de ahí empezamos a militar. La política es para servir a la gente, no servirse de la gente. Y eso para nosotros es muy importante. Yo creo que aquello que decían que el blanco es elitista, que el blanco es para los maya oro, no es cierto. Tenemos en el barrio Marconi, en todos los asentamientos, más presencia del Partido Nacional que de la izquierda.
Hay mucha gente que de repente tiene miedo de decirlo de manera abierta, pero sí, creo que el voto silencioso en los barrios como el nuestro es el que va a hacer la diferencia. A mí me gusta ir a los barrios, sobre todo de contexto crítico, que es donde me siento cómodo, a sentarme a hablar con los vecinos y a charlar como en familia. Las facilidades que tengo es que vivo hace más de 50 años en el barrio y que no tenemos mucho rechazo. Y las dificultades que encontramos es ver que a veces la gente considera que determinado partido político es elitista o no los quiere o los discrimina. Entonces el discurso ese de que ser de este barrio tenés que ser perdedor o de este barrio tenés que ser de tal cosa que le inculcaron, es eso el desafío más grande. Yo creo que no se debe perder de vista la militancia que tuvo en un tiempo el Frente Amplio y que ahora nosotros con la Lista 40 estamos haciendo eso, el barrio a barrio, el casa a casa, el hablar con la persona, con el vecino, porque el mano a mano es el que convence a las personas, porque de repente una entrevista fría en la tele o un discurso en un estrado, para mí nos llena todo. Yo siempre digo, yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Nosotros tenemos compañeros que viven en Carrasco, gente que vive en Marconi y gente que vive en el Cerro. Entonces, eso es lo que aprendí. Las distintas realidades de las personas con un mismo fin, con un mismo motivo. Entonces, eso de poder dialogar y de poder estar todos con nuestras distintas realidades, porque no somos diferentes. Yo una vuelta le decía a un político, si un día necesitas un donante de sangre, vos te preocupás si la sangre viene de Carrasco o del Marconi, no, somos todos iguales. Lo importante que yo veo en la militancia es también el poder dialogar, el poder intercambiar opiniones con otras personas de otros sectores. El otro día fuimos a recorrer la feria y nos dimos un abrazo con una compañera que estaba con la bandera del Frente Amplio, el domingo mismo. Incluso mi hija piensa distinto que yo, es de izquierda, entonces el poder dialogar sin pelearse, el intercambiar opiniones, cada uno con su banderita, con su ideología, pero saber que después que pasen las elecciones tenemos que estar todos juntos. Bueno, Carlos, en tiempos de polarización y mucho griterío entre partidos políticos, es interesante el mensaje de Carlos del Partido Nacional respecto a la tolerancia. Menciona, por ejemplo, que convive con su hija que es de izquierda y cómo es importante que todos nos respetemos, ¿no? Completamente. Hay una de las frases que la anotaba por ahí, es para servir a la gente y no para servirse de la gente, ¿no? Otra de las bases de la militancia que desarrollaba, ¿no? No pierdo, o gano o aprendo, decía también Carlos. Interesante tomar apuntes de esas historias de vida, ¿no?, de los militantes. El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente incluyeron en sus propuestas de gobierno la creación de un Ministerio de Justicia. Y para hablar de esta propuesta y también del funcionamiento de nuestro sistema judicial, tenemos hoy el gusto de recibir a William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay. ¿Cómo estás, William? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. También a Enrique Moller, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Enrique. Y a Juan Faropa, ex subsecretario del Ministerio del Interior de los Gobiernos del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces por esta propuesta que se hace. Tiene características distintas según el partido político, pero básicamente lo que se plantea es dejar que el Ministerio del Interior se encargue de las tareas de represión y prevención y que el Instituto Nacional de Rehabilitación pase a la órbita de este nuevo ministerio. Además, también se plantea que la Fiscalía, que hoy es un servicio descentralizado dependiente del MEC o adscripto al MEC, ahora pase a estar bajo la órbita de este nuevo Ministerio de Justicia. En algunos casos se propone eso también. ¿Cómo ven esta propuesta y si consideran necesario este cambio? Yo creo que es muy bueno que exista, por lo menos en un tema, un cierto consenso dentro del sistema político, ¿no? Dicho esto,
hay que hacer algunas puntualizaciones. No todas las propuestas de los partidos son iguales. El gran riesgo que se corre es tratar el nuevo ministerio como una especie de depósito para enviar el sistema de ejecución penal, porque nadie quiere tenerlo, como sucede con todas las cosas cárceles. complicadas. No solamente las cárceles, también ejecución penal, porque se trata de aquellas medidas penales no privativas de libertad, ¿verdad? Claro. De todos modos, creo que tiene que quedar muy claro que no se trata de afectar en lo más mínimo el actual sistema de separación de poderes ni la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial va a seguir ejerciendo sus funciones como tal. Aquí de lo que se trata es ponerse un poco a la altura del resto de los países del mundo que tienen dentro del Poder Ejecutivo una secretaría que se especializa en temas que tienen que ver con la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, entre otras cosas. Ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía. Pues, en la esto Fiscalía también. Hay como una idea, a mí lo que me preocupa como representante gremial, o sea, a nosotros lo que nos preocupa, es que después todo se concentre en la creación de un ministerio como si fuese la panacea que soluciona todos los problemas que se detectan respecto de la Fiscalía y que nosotros hemos mencionado una y otra vez, como si crear un ministerio fuese la solución, cuando en realidad muchos de los problemas que se dan en estas instituciones es o faltante de recursos o en la Fiscalía que falta una dirección designada, o sea que no hay fiscal general. Entonces, que la preocupación central sea la creación de un ministerio y no la designación del fiscal general, que es un problema real que está presente, me parece un ítem ahí de centralidad. Y también decir que la situación de la Fiscalía General de la Nación en nada debe cambiar. La Fiscalía General de la Nación es un organismo independiente y el hecho de que esté supeditado en la tutela administrativa al Ministerio de Educación y Cultura no debería cambiar nada que sea el Ministerio de Justicia, porque en realidad ni el Ministerio de Educación y Cultura ni un eventual nuevo Ministerio de Justicia puede tener ninguna intromisión en absoluto en lo que es el trabajo de la Fiscalía, porque es fundamental para un Estado de Derecho y con la organización del proceso acusatorio que se ha dado en este país, que la Fiscalía sea un organismo en donde no haya ninguna intromisión. Yo, lo que quería decir, o sea, este tema de la discusión del Ministerio de Justicia, yo soy partidario y tengo un proyecto escrito hace, no sé, como 15 años. Cuando era fiscal lo escribí. Y en definitiva estoy de acuerdo, pero es cierto, las independencias tienen que seguirse respetando, eso no va a ningún problema. Que pase a depender administrativamente, como dice el doctor, de un Ministerio de Justicia no hace a la cosa. El tema es que debe de establecerse, digamos, qué es lo que se le va a incluir en ese ministerio, porque ahí es donde vienen todas las problemáticas, sobre todo porque va a haber, si usted trata de ingresar el INR, o sea, el Instituto Nacional de Habilitación, con todas las cárceles del país, indudablemente que va a tener que pasar toda la parte presupuestal a todo eso y después todo lo que significa el funcionamiento, ¿no? Después, entonces, si es solo eso, para mí es como muy exagerado un ministerio solamente para eso. Ahora, si es para incluir otros organismos, por ejemplo, que hay cosas para incluir, por ejemplo, la Dirección General de los Registros, que eso es un tema... La Defensoría Pública. Claro, la Defensoría Pública, los servicios jurisdiccionales. Del Ministerio de Educación y Cultura, toda la parte de autoridad central, conexiones con el extranjero en toda la materia judicial, todo eso habría que, el Estado, y después pasar toda la parte presupuestal de cada uno de esos institutos, ¿no? Que eso también es muy importante. Que eso es lo que genera siempre más recelo. Y genera recelo. El reparto de la plata, mucha gente dice, bueno, se va a generar más burocracia, implica más dinero. No. Acá lo que va a haber es, pongamos esto que está acá, lo cambiamos para acá, pero en definitiva no va a haber más. Bueno, van a tener que crear tres cargos, ¿no? Director general, subsecretario y ministro, nada más. Y después lo demás va a quedar, digamos, con los presupuestos que tengan, ¿no? Ahora, dentro de las competencias de este nuevo ministerio, hay una que se establece en el programa del Frente Amplio, que yo recuerdo que habíamos estado trabajando con el doctor Felipe Michelini hace algunos años en la idea de crear dentro de un Ministerio de Justicia lo que en otros países se conoce como la abogacía del Estado. Es decir, concentrar en un Ministerio de Justicia aquellos servicios jurídicos
que son dependientes del Estado y que funcionan, y lamentablemente en muchos casos no funcionan bien, de hecho hay que contratar abogados externos en muchos juicios de los que el Estado es parte, a los efectos de tener un personal altamente, abogados por supuesto, litigantes, altamente calificados, con dedicación exclusiva, donde se puedan concentrar todos aquellos litigios donde el Estado uruguayo es parte. En principio el Estado central, y luego se verá el tema de los servicios descentralizados. Y entes autónomos. Porque hoy funciona en presidencias, en las contrataciones se hacen desde presidencia. No, eso en algunos casos particulares, muy específicos, pero en realidad cada organismo tiene su jurídica, ¿no? Claro. Lo que pasa que ahí hay todo un tema presupuestal, digamos, usted ve los sueldos que ganan por tantas horas y en realidad es porque pueden ejercer afuera, a pesar de que los horarios son un poco distintos y eso, pero en definitiva hay organismos que están muy bien pagos y bueno, y esos tienen su propia abogacía. Yo creo que ese es un tema muy interesante también. Pero difícil de establecer también a nivel de global, ¿no? Porque un cedulón que llegue tendrá que, si haces un juicio en Salto, pasarlo. Es todo un problema, pero podría llegar a... Y además hay áreas especializadas de actuación también. No me recuerdo cuando fue el juicio internacional por el tema de Botnia, en aquel momento Botnia, hoy UPM, se contrató abogados especializados en áreas de litigio que estaban vinculadas. Eso también quizás sería problemático si uno... La preocupación de esto es que estamos hipotetizando sobre qué sería lo que contendría ese Ministerio de Justicia, porque eso no está en los programas. Esto es algo medular. En un programa está. Claro, pero cuando se habla de un ministerio y a veces en el imaginario colectivo queda eso, ¿no? Como es un ministerio que va a salvar la situación de los problemas. Y parece que se le está poniendo muchas fichas a algo que en realidad el diagnóstico del estado de situación, por ejemplo, del sistema de justicia, porque como es un Ministerio de Justicia, está directamente relacionado con el estado del sistema de justicia y cómo ve la sociedad el sistema de justicia, pasa por un montón de lugares y sobre todo por refuerzos presupuestales que nadie habla después. O lo hablan muy programáticamente, porque yo he mirado los programas de todos los partidos respecto a qué dicen en lo particular respecto de la Fiscalía, y hay como una idea de, bueno, reforzar la Fiscalía, pero no se dice en cuánto ni en cómo, y después pasamos años y años yendo al Parlamento a pelear por un presupuesto para una mejor eficiencia de una institución como la Fiscalía o de un organismo como la Fiscalía, y es porque en realidad estaba todo en el aire. Yo creo que el problema central que tenemos acá es que todas estas cosas están muy en el aire y a veces se ponen demasiadas fichas en cuestiones que no están destinadas a solucionar problemas, sino a organizar un estado de situación respecto a la justicia. Yo por eso decía, si le van a poner solamente el INR, el Instituto de Rehabilitación, es demasiado para un ministerio. A mí me parece que tienen que entrar otras cosas que son razonables. Y el tema presupuestal lo van a tener siempre. Hoy la Fiscalía no tiene presupuesto, está muy difícil el tema, eso lo sabemos todos. Y bueno, será un tema de acuerdo político porque pasa por eso, o sea, va a haber nuevas elecciones, nuevos legisladores, nuevas autoridades y eso va a marcar un poco el tema, porque el tema de la Fiscalía de Corte no da para más, sin embargo se sigue alargando. Y eso no está como un tema de campaña, eso es una preocupación realmente. Pero yo creo que todos los políticos que hoy por hoy están en el escenario son contestes en que tiene que haber un fiscal de Corte. Bueno, pero no han logrado ponerse de acuerdo y también quiero vincular esto también con otro de los temores de la población o de gran parte de la población. Uno tiene que ver con esta cuestión de la burocracia, el mayor gasto, pero también hay un temor respecto al tema de la independencia que lo mencionaba William recién y con estas dilaciones, digamos, para designar la Fiscalía de Corte, también puede generar cierta sospecha de decir, bueno, pero ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo? Supuestamente no es una figura independiente, ¿en qué sentido no hay voluntad política? Lo que puedo decir es que esto está relacionado con otros organismos del Estado, de control del Estado, de cargos. Eso es lo que yo sé que está relacionado. Entonces hay como una mezcla de todo esto, sin duda, y eso yo lo he escuchado. Creo que estamos mezclando dos cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía William respecto a que el Ministerio Público Fiscal tiene que mantener su actual estatus.
que su vínculo con el Poder Ejecutivo, si ahora es con el Ministerio de Educación y Cultura, mañana será con el Ministerio de Justicia, pero eso no cambia la situación. La independencia de los fiscales es fundamental. Ahora, el otro tema ya es un tema de una enorme desconfianza dentro del sistema político que lleva a que la justicia se politice y la política se judicialice. Y creo que si seguimos por ese terreno va a ser muy difícil poder llegar a algún tipo de acuerdo. No se da solamente con esto. Ustedes saben por qué en la Defensoría del Pueblo de Uruguay es la única en todo el mundo que es un órgano colegiado y no un órgano unipersonal. En todo el mundo hay un defensor del pueblo. Acá hubo que llegar a un acuerdo político donde se dice es un colegiado, porque de otra manera no había acuerdo político para aprobar la ley de creación de la institución. Lo que no quiere decir que yo esté apoyando esta peregrina idea del Ministerio Público colegiado, ni nada por el estilo. Pero bueno, habrá que buscar la fórmula y eso es responsabilidad del sistema político, resolver problemas. Para eso la gente los elige, para eso la ciudadanía deposita su confianza en el sistema político. Simplemente acotar lo central de esta preocupación. Si no hay fiscal general, pero sí hay un ministro de Justicia, no es lo mismo estar supeditada a la Fiscalía, al Ministerio de Educación y Cultura, porque claramente el ministro de Educación y Cultura no tiene preocupaciones respecto de la Fiscalía, como sí podría tener un eventual ministro de Justicia, y sobre todo muchas veces con quienes perfilan como candidatos, muchas veces decir, este va a ser el ministro de Justicia. Y es importante, porque si la Fiscalía tiene un fiscal general o una fiscal general designado, sabemos que esa va a ser la cabeza de la Fiscalía. Ahora, si la Fiscalía no está acéfala y hay un ministro o una ministra de Justicia con un perfil determinado, yo tengo un temor bastante asentado de que pueda haber una tendencia de ese ministro o de esa ministra a tener una mirada, o ya sea una mirada mediática, el hecho de que una autoridad constantemente opine respecto de un organismo como la Fiscalía puede generar una tendencia que no es adecuada. Entonces es una preocupación que tengo, que me encantaría que esté el fiscal general o la fiscal general designado y después se hable de estos temas como si hay un Ministerio de Justicia o no. Un perfil como el de Jorge Díaz, por ejemplo, William, te estaba refiriendo, imaginándote, porque es uno de los, creo que es el único nombre con nombre y apellido, persona que se maneja para ocupar ese cargo en caso de que, sea... Pero dejando de lado los nombres, yo lo que creo que sería sano, lo que dice William, es que el sistema político logre los acuerdos necesarios para que exista un fiscal o una fiscal de corte. Igual el proceso para crear el Ministerio de Justicia va a demorar, no va a ser un día para el otro. Se supone que va a salir antes el fiscal de corte. Se supone, pero claro, ahora, lo que pasa yo creo que sí, que se van pero a poner te referías de a, por ejemplo, un perfil, sin poner nombres, digamos, ¿no? Pero un perfil como también que tiene como un perfil mediático y también que fue ex fiscal, ¿no? En ese caso, una figura como de alto perfil sería problemático. Perfiles hay muchos. Lo que digo es que no es lo mismo un ministro de Educación y Cultura que un ministro de Justicia especialmente. Esa es y sobre todo con la experiencia que hemos tenido desde el nuevo código para acá en cuanto a nosotros hicimos una presentación en un organismo internacional, hicimos un raconto de eventos y ahí hay muchas autoridades del Poder Ejecutivo opinando de manera negativa respecto de la Fiscalía y marcando una tendencia en el imaginario colectivo. Entonces, y no hay ministro de Justicia. Claro, entonces... Pero hablan parlamentarios, hablan ministros de cualquier rama. Por eso digo que el hecho de que... el ministro de Justicia capaz que se achica y opina. Yo creo que es un tema también de... puede ser, pero sí, porque es el órgano que se va a relacionar, eso está claro. A ver, la responsabilidad en última instancia va a ser del presidente de la República. Si tiene un ministro que está metiéndose en cosas que no debe, obviamente, y si el presidente no actúa, será responsabilidad del presidente. Hay otro tipo de discusiones. Y la designación del fiscal general es responsabilidad del presidente también. Claro, pero a mí lo que me la proposición, la propuesta después, mayorías especiales. También. Un tema parlamentario. Dejando de lado los perfiles y los nombres, yo creo que si hay una rama especializada en el tema justicia del Poder Ejecutivo, puede contribuir para destrabar este tema, puede ser el que
el que trabaje con el presidente de la República para la designación del fiscal de corte, puede ser el que negocie los presupuestos necesarios para la Fiscalía y para el propio Poder Judicial, que es necesario un vínculo con el Poder Ejecutivo. Y eso además va a tener que ver con un tema que también yo sé que es muy delicado para los fiscales, que es quién define la política criminal del Estado, que tiene connotaciones presupuestales básicas. Es decir, si yo defino como política criminal perseguir a ladrones de gallinas, le voy a asignar a la Fiscalía un determinado presupuesto. Ahora, si yo defino que la prioridad de la política criminal va a ser perseguir el crimen de los poderosos, el gran narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de activos, etcétera, etcétera, ahí necesitas claramente recursos humanos y materiales diferentes, y ahí vas a estar fiscando la política criminal. Porque si tenés una fiscalía antinarcotráfico y no le asignás recursos, ya sabes que es un saludo a la bandera. Respecto a otro tema, para cerrar, que tiene que ver con, hablábamos recién de todas las críticas que ha habido a la Fiscalía, y que tiene que ver con, de alguna manera, la intromisión del sistema político en la actuación de los operadores judiciales. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación? Bueno, en el caso de Enrique y de William, también como actores del proceso judicial, ¿cómo la ven? Si la ven con preocupación. ¿Por qué creen que se está dando este fenómeno? Si es nuevo o no es nuevo. Lo que le puedo decir, yo tengo unos cuantos años en el sistema judicial. Yo empecé en el año 86 como juez, pero el primer caso que tuve de mediático muy grande fue aquel desafuero, el primer desafuero en democracia por aquel señor que era diputado, Armando da Silva Tavares, y bueno, el sistema opinó, el sistema anduvo todos los días en los diarios. O sea, lo que uno tiene que acostumbrarse, lo que no puede es, digamos, lo que no puede tolerar es digamos, la difamación, pero ese run lo van a tener siempre, no es posible zanjarlo. Sí. Yo recuerdo, yo tenía 30 años en ese momento, el 31, y los diarios todos los días, incluso le digo más, el día del desafuero yo estaba de turno y con una radio escuchando en el Parlamento, porque seguí muy de cerca el tema, ¿no? Que no salió por un voto, 2 votos. Fue un tema muy interesante. Y bueno, y después otros que tuve también, se mete el sistema político y... una cosa es la crítica, creo es fundamental lo que dice Enrique, porque es evidente que esta tarea que nosotros desarrollamos en el sistema de justicia genera una repercusión mediática, pública, y está bien que todas las autoridades no lo va a parar. Claro, lo puedan criticar. El sistema está, ahora, hay que respetarla. Claro, el límite está en que se pueda decir, bueno, que hay un fiscal sin evidencia, ¿no? Porque si se prueba está bien también, que un fiscal está direccionado, o que está haciendo de forma intencionada o una imputación o una solicitud de desafuero o el tema que sea, ese creo que es el límite. En la acusación, en lo que decía Enrique, o sea, el acusar a alguien de tener una intencionalidad. Ese es el límite, claro. Porque todo lo demás es polémico, será, no será, y aparte la información que se maneja a veces no es completa, no es que sea... digamos, errada, a veces no es completa y uno interpreta, nos pasa habitualmente, pero creo que el límite está ahí, ¿no? Y ese es el respeto que tiene que tener el sistema, ¿no? Ahora, totalmente de acuerdo. Si uno se desvía, le van a pegar. Está bien, pero está bien que si hay un funcionario que no cumple con los deberes del cargo, tiene la responsabilidad que tiene que tener. El problema es cuando, desde el sistema político, como la gota que horada la piedra, permanentemente se está banalizando, se falta el respeto, se destrata, se le atribuyen intencionalidades político-partidarias a los operadores de justicia, si van para un lado, si van para el otro, porque eso en definitiva lo que genera al fin del día es un descreimiento en el sistema de administración de justicia, en la institucionalidad y en el propio sistema democrático. La democracia es confiar, es un sentimiento que la gente tiene, no es algo material. Cuando deja de creer, bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Juan, Enrique y William, muchísimas gracias por estos minutos en ciclo y bueno, muchas gracias a usted. A ti, muchas gracias. Seguimos con más información.
Mientras en Uruguay seguimos centrados en el último tramo de la campaña, en el mundo hay distintos procesos electorales en curso y sobre esto vamos a hablar hoy con el director de Le Monde Diplomatique Uruguay, Roberto López Belloso. Bienvenido, Roberto, otra vez a Ciclo. Muchas gracias. ¿Cómo andas, Roberto? Muy bien, muy bien. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, hay actividad, en el mundo hay actividad, ¿no? En Estados Unidos lo primero, ¿no? Esta semana comenzaron a votar, que uno piensa las elecciones de Estados Unidos van a ser el 5 de noviembre, comenzaron a votar esta semana. Un extraño voto anticipado, sí. Muy raro. Que uno porque le da un poco de tenemos desconfianza. a principios de noviembre serían las elecciones, esa es la fecha, pero ya hay votación. Dos o tres cosas extrañas del sistema electoral estadounidense. Primero, que la elección grande es un martes, lo cual para nosotros acostumbrados a los domingos es raro. Luego este voto adelantado, anticipado y por correo, en el que votan 55 millones de personas, que es mucha gente, en un cuerpo electoral de 250 más o menos, es mucha gente. Y el tercer elemento es que no se decide el presidente, como ustedes saben, por mayor cantidad de votantes, sino por número de electores que cada uno de los estados que componen Estados Unidos entrega a cada candidato un número de electores determinado. Por eso se habla de que hay estados clave. Como por ejemplo estos, ¿no? Carolina del Norte y Georgia son dos de ellos. Dos de ellos, Arizona también. Ajá. Si nosotros imaginamos el mapa de Estados Unidos, nosotros tenemos un centro rojo, que es el color, digamos, de Trump, para decirlo de una manera, del partido republicano en esta imagen. Un sur también rojo. Y tenemos las dos costas, la costa este y la costa oeste, pintadas de azul, pintadas del color de los demócratas. Pero hay algunos estados que están en duda. Esos estados que están en duda, básicamente tres, Carolina del Norte, Georgia, Arizona, son los que pueden inclinar la elección. Hoy está muy parejo, hay aproximadamente 2 puntos de diferencia entre Harris y Trump. Kamala Harris está sostenidamente en primer lugar, por lo tanto, si bien está dentro del margen de error, está demostrando de que fue una gran decisión del Partido Demócrata cambiar su candidato, sacar a Joe Biden e incorporar a Kamala Harris. Eso le ha dado muchos problemas a Donald Trump, que todavía está peleando muy fuertemente, pero que va a depender de la suerte en esos estados. Y para hacernos una idea, en la elección pasada, cuando fue electo presidente Joe Biden, ganó Georgia por 11.000 votos, lo cual es nada. Estamos hablando de 0,24 puntos, ¿no? O sea, es realmente muy poco. Ganó también Arizona por 10.000 votos. Es decir, estamos hablando de que con tan poco margen de preferencias electorales se puede ganar una presidencia. Estamos ante una elección que va a tener 230 millones de habilitados para votar, de los cuales suelen votar un 66-67%. Hay una idea de que este año va a votar más gente. Hay como una especie de mayor interés en las comunidades. Siempre se dice el voto latino que es clave. Bueno, vamos a ver si logra Kamala Harris entusiasmar. ¿Y una mayor votación favorecería a Kamala Harris? ¿Hay una estimación de eso o favorecería más a Trump? Depende de dónde se produzca, pero si logra entusiasmar a esos votantes de primera vez, votantes que no son los habituales del sistema electoral estadounidense, me parece que puede llegar a tener algunas ventajas. Igual es una elección totalmente cerrada al momento. Este voto anticipado requiere una logística de observadores internacionales totalmente particular, ¿no? O sea, porque estamos hablando de que los votos deben estar custodiados durante un largo periodo de tiempo. Requiere una cadena de custodia compleja, porque no es solamente custodiar los votos anticipados, sino también custodiar toda la cadena postal, porque el voto anticipado, digamos, en cierta medida se puede imaginar una custodia relativamente lógica, pero ¿cómo es la custodia de todo el proceso entre que se coloca el voto en la oficina postal y luego eso viaja y luego llega al lugar de destino? Hay ahí una complejidad que no les preocupa aparentemente al público estadounidense. Sí. Roberto, y el mismo día que nosotros vamos a estar acá en Uruguay votando en las elecciones nacionales, hay elecciones municipales en Chile. ¿Cómo se viene perfilando ese proceso? Bueno, es un proceso muy interesante, entre otras cosas porque el oficialismo el cerno del oficialismo, el Frente Amplio chileno del presidente Gabriel Boric, logró llevar a la alianza de las municipales esa especie de acuerdo de coalición
informal que tiene con la democracia cristiana, con el Partido Socialista, una suerte de acuerdo de gobernabilidad que no era visto como algo evidente cuando Boric gana las elecciones, pero que pudo irse consolidando y que en estas municipales los va a tener compartiendo candidatos en varias de las municipalidades. Son unas 350 ciudades chilenas. También la centroderecha ha hecho sus alianzas. Va a ser una elección que, como siempre ocurre con las elecciones de este tipo, si bien son de un ámbito que no es nacional, terminan reflejando en algún punto una lógica de aceptación o rechazo del gobierno. Se da también en un momento en el cual la centroderecha está perfilando una candidata importante para las próximas nacionales, como es Jimena Rincón. Rincón fue ministra en 2 carteras importantes de Bachelet, 2 carteras como Secretaría General de Presidencia, la más trascendente de todas ellas, un poco el ministro de Presidencia, digamos, la ministra de Presidencia, y bueno, haber logrado ese pase desde la democracia cristiana, de una de las caras más visibles de Bachelet, a el centro derecha de los demócratas, se llama así el partido chileno, aunque no tiene tantos puntos de comparación con el Partido Demócrata de Harris, es una novedad interesante para el panorama. Y un apunte también en la región: el mismo 27 de octubre va a estar dándose la segunda vuelta de las elecciones municipales en Brasil. Ustedes recordarán que de uno de los programas anteriores de Ciclo hablamos de estas municipales, en la primera semana de octubre. Va a haber 52 ciudades brasileñas que van a estar eligiendo alcalde en este balotaje. La más importante es San Pablo. Ahí hay que decir 2 cosas cortitas. Primero, que Lula fue uno de los ganadores de las municipales, sobre todo en Río de Janeiro. El candidato de Lula da Silva, no del PT, sino del centro que lo apoyaba, logró el 60% de los votos, no necesitó segunda vuelta para gobernar Río. Río, que además es un bastión de Bolsonaro, ¿no? Ha sido. Exacto, un bastión de Bolsonaro donde él iba con algunas dudas, porque su candidato estaba muy cuestionado, sobre todo por el manejo de la inteligencia para perseguir opositores, etcétera, pero era el lugar de Bolsonaro, indudablemente, en cuanto a grandes ciudades. Y en San Pablo también Bolsonaro tenía algunas expectativas un poco, digamos, exageradas, de lograr dejar afuera de la competencia al candidato de Lula. Había 3 tercios, un candidato bolsonarista, un candidato apoyado por Lula pero de centro, y un candidato ultra outsider, ¿no? Este outsider estuvo a medio punto de entrar en la segunda vuelta. A la segunda vuelta pasaron finalmente el candidato de Bolsonaro y el de Lula, y ahí se va a estar decidiendo el 27 de octubre un tema importante dentro del esquema de poder territorial en Brasil. Otro proceso eleccionario neurálgico también en la región ha sido el de Venezuela, ¿no? Evidentemente hay una misión de la ONU que dio sus conclusiones, ¿no? Señalando una violación de lesa humanidad antes, durante y después de este proceso eleccionario de julio, ¿no? Neurálgico en 2 sentidos: neurálgico por lo importante y neurálgico por los dolores de cabeza que le ha generado al resto del espectro democrático y sobre todo de izquierda. Sí. Naciones Unidas emitió un informe en el cual dice que antes, durante y después del proceso electoral se produjeron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es otro golpe para la legitimidad de Nicolás Maduro, ya muy pero muy cascoteada. Roberto, muchísimas gracias por traernos toda la información internacional. Cerramos así el ciclo del día de hoy. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 20 horas con un ciclo especial previo a lo que será el acto eleccionario aquí en nuestro país. Entonces, próximo jueves a partir de las 20 horas por nuestro canal de YouTube, también por la red de televisión del interior. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal y recibir todas las notificaciones del contenido nuevo que vayamos incorporando. Y recuerden también que proyectos como Ciclo y también como el documental El Facilitador son posibles gracias al apoyo de nuestra comunidad, de los suscriptores y suscriptoras de La Diaria, así que los invitamos a ingresar en la web de La Diaria y ver todas las opciones que hay para apoyar estos proyectos. Además, también los invitamos a dejar sus comentarios sobre la película y también sobre el programa y contarnos qué temas les gustaría que abordáramos en Ciclo. Hasta el jueves próximo. Nos vemos el próximo jueves, que anden bien.